Ok. Bueno, vamos a ver, los demás ya somos, vamos a ver, somos 20. Yo creo que podemos ir iniciando. Buenas noches, ya casi, y vamos a iniciar un poquito con el tema que nos tiene desde la semana pasada. Y me parecieron muy interesantes algunas de las propuestas. Entonces me gustaría que las fuéramos conversando. Entonces, si quiere Gisela, igual, vamos a conversar sobre los consejos que ustedes nos dan en audiencias ya de prueba. Que de hecho les cuento, esta semana ya también el Tribunal de San Ramón hizo la primera, bueno, la semana pasada la hizo el jueves, se extendió 3 horas la reunión, en general la conectividad estuvo muy buena. Al puro final, ya cuando estaban en conclusiones, uno de los abogados tuvo problemas de conexión y salió y volvió a reconectar, pero eso fue como el único problema de conexión. Y en cuanto a los detalles, se siguió todo el protocolo, se les pidió que mostraran toda la habitación, estaban solos. Había uno de los declarantes que estaba en el lugar de trabajo y sí tenía como otro compañero de trabajo situado a varios metros de él y se le dio que lo sacara, que hiciera salir al compañero y el compañero se retiró a otro recinto y ya quedó solo, ya declaró. Los dos le hicieron preguntas y todo sin novedad. No se observó como que se estuviera haciendo trampa de parte de ninguno, o que se estuviera tratando de manipular la reunión. Pero bueno, la idea como en esto es que uno sabe que en algún momento alguien va a intentar hacer algo, entonces la idea es oír consejos de ustedes. Entonces, Gisela, ¿usted qué recomienda? ¿Me escucha, Gisela? Profe, yo creo que ya no está en la reunión. Es como que tal vez perdió conexión. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, Denise también hizo unas sugerencias interesantes, Denise. Entonces, ¿qué sugiere usted, Denise, que podríamos hacer Porque incluso aquí en el grupo hay varios que de una vez lo manifestaron que no creían en eso. Ah, pero bueno, es interesante, ven que el país está muy dividido, hay muchas personas que se niegan a hacerlo y dicen que no, que eso no es posible, que jamás, que solo es posible presencial. Les cuento que hay autores a nivel internacional muy respetados y reconocidos en varios países que dicen que ya no hay que creer ciegamente en la pureza del testimonio, que de hecho muchos testigos, ¿verdad? Ese cuento de que si vuelven a ver otro lado es que están mintiendo, que se echan la mirada es que están mintiendo y que se muestran nerviosos es que están mintiendo. Muchas veces los testigos están diciendo la verdad, pero no están acostumbrados a estar en juicio. Entonces se ponen nerviosos. Entonces, Denise, ¿usted qué recomendaría? Bueno, más que todo puse que en caso, porque ahorita está como muy difícil, la gente tendría que correr mucho así en cuanto a mis recomendaciones, pero yo puse que, por ejemplo, en la medida de lo posible, que se ponga como un requisito tal vez tener dos cámaras, es decir, una que sea como la principal donde el testigo pueda, digamos, testificar, valga la redundancia, y dar, bueno, o el perito, quien sea, y otra que sea como tipo una cámara, no una cámara escondida, pero esa cámara que es como desde arriba, que Un sea... ojo de águila, creo que se llama. Exacto, que en donde también se pueda ver, digamos, tanto el juez como las dos partes, bueno, el tribunal y las dos partes, como una visión más amplia de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, para como hacer una simulación más similar de lo que sería una audiencia presencial. También puse que, bueno, algunas personas sugieren el desarrollo de un sistema similar al de Zoom, pero que sea, digamos, de desarrollo estatal para evitar, digamos, que sea tan universal para todas las personas e irrestricto, sino que, digamos, ya desde el Poder Judicial
se pueda fiscalizar y Ujú. se puedan evitar, digamos, que entren como hackers o que la gente trate de, no sé, falsificar la prueba o realizar actos fraudulentos. Y también puse que, así, que si se pudiera, digamos, antes de la audiencia, todo lo que es la prueba documental, que se escanee por si hay problemas de conexión, que no se vea borroso o sea ilegible y así. Por ejemplo, los carnets de los abogados y las identificaciones de las partes y la prueba que sea así como trascendental para la decisión del caso. No sé si eso se podrá, pero, por ejemplo, el juez es el que la tiene que apreciar, ¿no? Sí, Entonces, correcto. sería enviarla al juez. Digamos, no que las partes se la enseñen por medio de la cámara, sino que la envíen a donde se encuentre el juez, no sé. Eso en cuanto a documentos. Sí, digamos, documentos o es que no estoy pensando en un caso así como en específico, pero alguna prueba que sea así como que tal vez alguna parte alegue de que, uy, no, o sea, escaneado no se puede comprobar la autenticidad. Bueno, entonces que se mande Ujú. al tribunal. Ok, eso, muy bien la observación. Sí recordarles que las normas generales del Código Procesal Civil establecen que en principio se puede presentar por el principio de libre valoración y libertad de medios probatorios. Ustedes pueden presentar cualquier documento original o copia. Y la parte contraria, en el momento en que se le pone en conocimiento, de una vez tendría que impugnarlo. Eso para ustedes como litigantes, que siempre lo tengan presentes. Porque eso, igual por el principio de preclusión, si la otra parte presentó documentos, copias, y que no corresponden de repente a los originales, si ustedes no los impugnaron, de repente ya que después salgan ustedes en audiencia con que no, que esos documentos no tienen que ser tomados en cuenta, ya como que no procede, ¿no? Entonces ustedes desde el principio tienen que tener muchísimo cuidado de impugnar la documentación que presente la parte contraria que ustedes consideran no se ajusta, ¿no?, a lo correcto. Y entonces, sí, se hace esa oposición desde el principio, por ejemplo, cuando ustedes contestan la demanda, entonces ustedes de una vez solicitan un cotejo de documentos que la parte presente los originales. Eso ya debería estar subsanado, ¿ah?, antes de la audiencia oral, porque ya para la audiencia oral, toda esa documentación se supone que ya está en el escritorio virtual. Entonces ahí el problema podría ser que quisieran presentar algo en la audiencia de prueba. Entonces, bueno, tendrían que presentarlo, incorporarlo por gestión en línea para que aparezca en el expediente y el tribunal, pues ahí verá si pide el original o deja sujeto a la validez de esa prueba que posterior a la audiencia oral la parte lo presenta, ¿verdad? Entonces sí, es complicado, digamos, ese hecho de que en ese momento ellos quisieran aportar algo, ¿no? Pero digamos que sí sí es posible hacerlo. ¿Algo más, Denise? ¿De qué pasó aquí? Eh, También puse que, eh, bueno, como sugerencias y que considero que los interrogatorios sí se podrían hacer sin ningún problema, siempre y cuando la persona esté visible en la cámara y se le pueda escuchar bien. Y si Sí. ya, digamos, es imposible Ve, escucharla ¿por qué se bien, me quedó pegado esto? sería como suspender el interrogatorio Gisela, y sí, te oigo. Gisela, te escuchamos. Ujú. Ok, muchas gracias, Denise. Vamos a ver. Dayana, ¿qué sugerís vos que se puede realizar en audiencias para controlar a los testigos? Bueno, mi primera idea era muy similar a la de Denise y fue coincidencia, porque, bueno, yo puse, digamos, Ah, además de la cámara web que está incorporada en los laptops, digamos, o en cualquier computadora, sería bueno que haya una cámara detrás de los que van a declarar.
de los testigos, de los peritos o de las partes. Y digamos, bueno, eso también depende mucho de los, no sé, de los fondos. No sé si ese equipo es proporcionado por el Poder Judicial. Bueno, hay varias modalidades. Dentro de lo que se ha pensado es que en primer término que sea el equipo de las partes, ¿verdad? Pero también si uno ve que la parte tiene limitaciones tecnológicas o que eventualmente podría prestarse para un fraude, uno le podría pedir que vaya a un recinto del Poder Judicial situado en cualquier lugar del país. Por ejemplo, ahora en una audiencia Ah, que ok. la próxima semana, la señora es vecina de San Carlos. Entonces se está coordinando con el juzgado de San Carlos para que ellos sean los que presten el equipo. Entonces, evidentemente, el equipo ya tiene los programas y se supone que tiene la capacidad instalada y además la persona estaría controlada, digamos, de alguna manera vigilada por los funcionarios del juzgado de San Carlos, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ya es muy difícil, es más difícil, no imposible, pero es más difícil manipular esa prueba, porque la idea es darle facilidades a la persona que va a declarar y que se garantice la pureza del testimonio. Entonces, Ah, pero ese es el equipo de las partes y bueno, a veces tiene sus limitaciones, ¿verdad? O el mismo internet que utilizan también tiene sus limitaciones. exactamente. Y otra idea también que puse fue que, bueno, en la medida de lo posible, digamos que trataran de colocarse no muy cerca de ventanas o de puertas, ¿verdad? Porque eso también se puede prestar para que alguna persona esté por ahí señalándole algo o así. También porque muchas oficinas, por ejemplo, bueno, como el caso que vimos la semana pasada, que era una oficina de una notaria, hay muchas oficinas que son así de vidrio, o sea, son vitrales, entonces también como tratar de que no, de que sea un lugar, digamos, que sean paredes, ¿verdad? No haya tanto vidrio, digamos, o alguna ventana así. Sí, ¿ustedes conocen las cámaras GSL? ¿Perdón? No, señor. Ok, también esos otros lugares que se ha pensado que porque las partes podrían ir, ¿verdad? Y desde ahí uno podría controlarlas, ¿verdad? ¿Dónde, profe? Disculpe. Las cámaras GESEL que tiene, esas se usan para interrogar a veces a menores de edad sin que ellos se den cuenta que los están observando, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, yo Nazaret, tenía, sí, yo tenía una, digamos, una idea con eso, porque en realidad yo lo que estaba pensando cuando lo estaba haciendo era que podía haber, porque el protocolo que sacó aquí la Corte Plena, aquí en Costa Rica, ¿sí? ellos, digamos, ponían que, por ejemplo, en el caso de que hubiera posible hacer la audiencia de manera oral, entonces que se pusiera la computadora, la cámara pegada a la pared para Ujú, que el imputado estuviera como en el centro de la habitación y que se pudiera ver todo lo demás, ¿verdad? Pero que en sí, caso de que esto no se pudiera hacer, que se podía trasladar a una instalación dentro del Poder Judicial. O eso fue lo que correcto. yo entendí. Sí, así es como está redactado. Hay más control así, me imagino yo, digamos, no es posible que entonces todos los interrogatorios los hagan así. Bueno, el asunto, por ejemplo, en este momento de COVID-19, el asunto es que la gente no tenga que salir de sus casas, ¿verdad? Entonces, más bien, la idea sería que desde sus propias casas pudieran conectarse. Y también Pero, ya más adelante se puede pensar, ¿verdad? Si la situación está un poco, por razones sanitarias, es más permitida, ¿verdad? Que sí salgan y que se vayan a otro juzgado, ¿verdad? Al que les quede más cercano. Imagínense un testigo de Guanacaste que no tenga que venir hasta San Ramón o hasta San José. Incluso se ha pensado, el mismo protocolo tiene unas normas sobre accesibilidad. Bueno, hay unas reglas de Brasilia internacionalmente donde se quiere proteger a las poblaciones más vulnerables. Entonces, pensemos un caso de personas indígenas. Entonces, eso de sacarlas desde Talamanca, citarlas y que vayan a declarar a San José, es como cruel, ¿verdad? Porque tienen que pasar todo el día, muchas veces llegan, tienen que pasar un montón de horas sin comer y después se tienen que volver a la reserva, ¿verdad? Sí. Entonces, esa persona, por ejemplo, de una reserva indígena en Talamanca, podría ir al juzgado que está en Bribri, que es como el que le queda más cercano, y desde ahí que le pongan el Que le equipo hagan el interrogatorio, sí.
y que le hagan el interrogatorio ahí, ¿verdad? Entonces vean que el protocolo en realidad es muy flexible. O sea, no es como una solución única. Lo que trata es diferentes posibilidades intentando realizar a como se pueda la audiencia. Si ya no es posible, ¿no? Porque definitivamente la parte no lo logra, recordemos que hay un asunto de brecha tecnológica y bueno, nos pasó con un abogado esta semana que se intentó y se intentó y se intentó por todos los medios y él decía, no, es que acabo de llevar la computadora a reparar y en este momento no tengo computadora, lo que tengo es el teléfono. Y bueno, él fue a la oficina incluso, se le bajó la aplicación Teams para que ya la tuviera en el teléfono y se hizo pruebas, pero posiblemente la calidad de que el programa que él tiene, la capacidad que contrató con la respectiva, no sé si era Movistar, Claro, Tigo, no sé cuál era, pero se quedaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca se logró conectar. Entonces, bueno, y al final se optó por decirle, bueno, como es solo usted el que tiene que venir, porque la parte contraria ni siquiera contestó la demanda, entonces, bueno, venga a la oficina y hace usted la audiencia en forma presencial. Ni siquiera fue la cliente de él, le dio un poder especial judicial. Entonces, bueno, por lo menos logramos el fin del distanciamiento social. Entonces, solo él llegó a audiencia y se hicieron las actividades de audiencia preliminar y ya él se retiró. O sea, pero no lo logramos en forma virtual. Se le hizo la advertencia que para la próxima, que ya es audiencia de prueba, tendrá que prepararse. Vamos a ver si ya para esa consigue equipo. Pero Profe, sí, Gisela. perdón, es que antes se me cortó la comunicación. Sí. Alguien dijo ya que usted me estaba preguntando la idea que yo No, la suya no. propongo, ¿no? Ajá. Dígame, la suya no se ha dicho. Adelante. Bueno. Bueno, yo lo que pensé fue en que la gente que vaya a declarar o los peritos que tengan el pelo largo, o por lo menos que tengan los oídos o las orejas, perdón, al descubierto, para evitar que tengan algún tipo de dispositivo como los AirPods y que no pueda alguien estarles dando información a través de ellos, porque eso es muy fácil de manejar. Bueno, ustedes que son más jóvenes saben cómo funciona ese asunto, que tocan los audífonos y ellos ahí hacen su cosa. Entonces, para evitar, es que se evite, porque una mujer con pelo largo puede llevar audífonos y pasa totalmente desapercibida y a lo mejor esa información toda está siendo, ¿verdad? Todas se la están dando. Entonces, eso sería. Tienes razón, Gisela. Gisela, una pregunta. Bueno, ustedes que conocen estas tecnologías, porque yo lo que veo es Misión Imposible y ahí salen unas cosas, ¿verdad?, impresionantes. Pero es posible que usted con audífonos esté por un lado oyendo lo que le dice el tribunal y por el otro lado recibiendo instrucciones de su abogado. ¿Es posible? Yo creo que, bueno, yo de lo que veo a mi hija, sí, porque ella puede estar, digamos, a un lado, qué sé yo, hay alguien en el otro lado, ella con el teléfono en otro lado y ella estar comunicada. Yo no sé Incluso, ustedes digamos, qué tienen. incluso Sí, los audífonos Germán. tienen la modalidad en la cual usted puede dejar el teléfono en cierto lugar y lo que hablan cerca del teléfono usted lo escucha, entonces alguien lo podría estar dirigiendo. Y con solo que utilice un audífono en una sola oreja y en la otra esté libre, va a poder escuchar bastante bien, porque vea el tamaño de los audífonos, es casi, no se ven. Sí, pero si usted usa, digamos, de estos aparatos, o sea, si usa los dos al mismo tiempo, la pregunta es si podría estar viendo por Es una que puedo usar uno, profe, solo uno puedo usar. pero si, esa es la pregunta, ¿qué pasa si la persona usa dos? ¿Le Profe, es que podrían no estar pasando tienen, información? sí, es que no tienen cable, ellos son inalámbricos. Son independientes. Sí, Exacto, No, oye las no, dos no, cosas. no. Ellos, digamos, el izquierdo también depende del derecho. No es que uno pueda pero no escuchar siempre una se cosa en uno y conectan, otra en otro. ajá, Podría pero no siempre se escuchar solo el conectan los derecho dos o al solo el mismo tiempo. izquierdo. El Digamos, profe por lo que ejemplo, dice yo es, puedo conectar solo uno.
Sí, Digamos, no, si esa tuviera la dos, si tuviera dos pares de audífonos, o sea, 4, podría Ajá. tener uno de un par y otro del otro y escuchar cosas diferentes. Por ejemplo, en uno la audiencia y en otro instrucciones. No, pero el Ok. profe lo que dice es que si puede estar en la audiencia de una persona y oyendo también lo que le están guiando, que la persona oiga en la audiencia y que también escuche lo que le guía el abogado, ¿así es? ¿Verdad? Profe, sí, Es- porque, Sí se porque podría. Sí, digamos, escucha que la estén audiencia desde conectados la al mismo tiempo. computadora. Digamos, Ujú. escucha a la computadora lo que está diciendo el juez, pero con el AirPod escucha lo que le está diciendo el abogado. Ok. Sí, entonces, ese cuidado hay que tenerlo. Pueden ser independientes. Porque entonces ahí uno lo que tendría que decirle, yo creo que se utilizan esos, que son como los audífonos que sí son con alambrito conectados, eso sí, estaría oyendo las dos, con los dos al mismo tiempo. Profe, Sí. otra cosa que me pasó a mí, que yo no sé si el otro día le comentaba, que yo tuve que ser testigo ahí en un caso ahí de un divorcio familiar. Bueno, Sí. el asunto es que fue como muy vacilón porque el abogado iba con la esposa que era abogada, los abogados defensores, ¿verdad? Yo era el testigo ahí de los abogados defensores. Entonces, el abogado principal estaba dentro, digamos, del cubículo y él escribía a la esposa las cosas que yo debía de ir hablando de acuerdo a lo que es, digamos, la problemática que estaba sucediendo. Entonces, yo de testigo estaba afuera y ella me iba, digamos, no preparando porque en realidad no estaba diciendo nada mentira, pero digamos cómo iba encauzándose el asunto. Entonces eso me parece a mí, bueno, no sé si pero es que van a tener acceso a la información, a los teléfonos, ¿verdad? Sí. Entonces, porque digamos, ella me iba guiando cuál era la problemática y en qué me tenía yo que enfocar en el problema. Entonces me parece, no sé si en este caso también los otros testigos o la gente que está afuera, no sé, cómo controlar esa parte de la información, porque ellos se comunican, los abogados o tienen a alguien afuera que se está dando información a los de afuera. Sí, claro. Una pregunta, o sea, con toda sinceridad, Gisela, a usted, antes de esa audiencia, digamos, los abogados dieron instrucciones generales o oyeron sus testimonios como para saber qué iban a ustedes a decir. No, de hecho, nada más que me dijeron, es que yo conocí el caso muy de cerca, Ujú. entonces, bueno, me dijeron que si quieres, yo de Zapa dije que sí, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo se llama? Ellos no sabían lo que o sea, antes de la audiencia, un ratito antes fue que yo les conté más o menos cómo estaba la situación, porque me preguntaron, Ujú. ¿ves? Entonces eso fue. Ok, porque vean que es curioso porque la gente dicen que definitivamente tiene que ser presencial porque es la única forma de controlar a los testigos. Y vean que aún en presencial es posible, ¿verdad? Que ya los testigos lleguen sabiendo más o menos cómo está la historia, ¿verdad? Y más o menos, como dice, como un guión general de lo que deberían decir. Ojo que esto es muy diferente a decir que se preparan los testigos para mentir, ¿verdad? Son dos situaciones muy diferentes. Uno es oír a los testigos de previo a la audiencia para saber qué es lo que van a decir y más o menos guiarlos en el tema del conflicto para que centren sus testimonios en eso. Y otra cosa muy diferente es de poner a los testigos a mentir. Eso es una falta de ética y podría ser sancionada. ¿Ah? Sin embargo, el oír a los testigos antes de la audiencia más bien es una práctica muy sana para que no les salgan con sorpresa en el día del proceso. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién más? Don Mauricio, usted dice que no está muy de acuerdo en eso de las audiencias virtuales. Pero bueno, si se lograran hacer, ¿qué sugerencias nos da usted? ¿Está por ahí, don Mauricio? Mauricio. Mauricio. Profesor. Listo. Sí.
Oigo a Edson también ahí. A ¿Ahora ver, yo? Sí, yo le iba a hacer una consulta, no sé si me escucha bien. sí, don Edson, ¿qué pasó? Es que usted está hablando sobre la cámara, no me acuerdo cómo se llama, Gesell o algo así. Ujú. La cuestión es que yo estaba pensando que, por ejemplo, cuando uno graba algo en una propiedad privada o así, sería una prueba inadmisible porque uno está violentando la privacidad de las personas. Entonces yo quería saber cómo se regula eso en cuanto a las entidades estatales como el OIJ o más que pueden en cuanto a privacidad y demás. Ok, bueno, si se está refiriendo al asunto de la audiencia, expresamente la persona está consintiendo en que se le grabe, ¿verdad? En su recinto, esté donde esté. Y entonces no tendría por qué decirse que no tiene validez lo que esté diciendo. Luego, en cuanto a la protección de la privacidad, lo que se está haciendo también es grabando el audio, o sea, tampoco. Y se supone que la persona está en un recinto independiente de la casa, ¿verdad? Que tampoco es que estamos haciendo una violación de su intimidad viendo todo lo que hay en su casa de habitación. Pero ese tipo, digamos, de audiencia, de conectarse desde su casa, eso es como ahora que yo los esté viendo a ustedes. Ustedes están en cualquier lugar de su casa y eso de ninguna manera es una violación de su privacidad, porque ustedes están consintiendo, desde el momento en que se conectan, están consintiendo el que yo los escuche y que los vea. ¿Ah? Entonces, el otro asunto que es totalmente diferente es cuando a una persona que no se le dice nada y se le invita a pasar a la casa y en un recinto privado, incluso he tenido casos de abogados que lo han hecho, en las oficinas de ellos, invitan a la parte contraria y empiezan a hablar, no les informan que están siendo grabados, entonces esa sí definitivamente esa es prueba ilícita, ¿verdad? Pero ojo, esa limitación que incluso va más allá de la ley, es una prohibición constitucional de violación a la intimidad. Eso no aplica a sitios públicos y a instituciones públicas, ¿verdad? O sea, si usted está en la cafetería del OIJ, digamos, evidentemente es un sitio público y si de repente hubiera ahí una cámara que está grabando todo lo que sucedió, pues todo eso sí podría utilizarse como prueba. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hubo un atentado ahí frente a Canal 7, ¿verdad? Que había una cámara en la calle y que como que se observó a alguien que llegaba y que dejaba algo. Bueno, si, por ejemplo, esas cámaras que están ubicadas en las vías públicas toma alguna imagen, eso de ninguna manera se podría alegar violación a la intimidad, ¿verdad? O sea, incluso en muchos lugares, en los barrios de eso, usted está siendo grabado. Y aunque no lo dijera, ¿verdad? Si usted está caminando en la vía pública, eventualmente esas tomas podrían ser utilizadas como prueba. ¿Ok? Profe, algo tan simple como en un súper. A veces uno entra a un supermercado así y está siendo Ujú. grabado. Oye, Entonces, es tan cotidiano. correcto, y desde que usted entre incluso hay un rótulo advirtiendo. En este sitio hay cámaras instaladas, usted está haciendo, desde que uno entra uno ve una pantalla y uno dice, mira, ahí estoy. Entonces, evidentemente ellos lo hacen para minimizar los robos que les hacen, ¿verdad? Que aún así les roban mucho, pero por lo menos ahí tienen un elemento, como para después tratar de identificar a la persona que les está robando. Entonces, digamos que todo eso sí se puede utilizar como prueba. ¿Ok? Vamos a ver. Dayan, ¿usted tenía alguna otra idea? ¿Algún otro? No, solamente. Ok, vamos a ver. Mauricio, ¿me oye? ¿Puede comunicarse? Sí, Ok, Mauricio, ¿cuáles eran sus ideas? bueno, primero aclarar que no es que esté totalmente en desacuerdo con las audiencias virtuales, simplemente que sí estoy consciente de que pueden ser vulnerables y manipulables. Entonces, a mi parecer, siempre, bueno, fue lo que escribí, que se Sí, debería correcto. preferir las audiencias en vivo.
pero en situaciones como la que estamos pasando, pues yo escribí que la oportuna notificación por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico a las personas que intervendrán en el proceso. Contar con un experto en informática para todo lo referido a lo que es la parte virtual. Importante en el momento del proceso que siempre estén visibles las personas que formarán parte de él, igual que todos los documentos que estén a la mano. Y como extra, tener un respaldo de todos los dispositivos que se puedan necesitar, como batería, computadora, cámaras, micrófonos. Esas serían mis recomendaciones. Sí, esto es muy importante, el tener una batería, ¿verdad? Claro, uno evidentemente no le puede exigir esto a todas las personas, ¿verdad? Es recomendable y sobre todo con los abogados es recomendable. Bueno, las portátiles tienen su batería y pues sí les dura su ratito. Las otras equipos de cómputo, normalmente se fue la luz y se fue todo, ¿verdad? Sí, siempre es bueno pues tener un respaldo en una unidad de batería que les dé ahí algún tiempo extra. Como les digo, la prueba de la semana pasada duró 3 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, también está el asunto de que si se va al internet, se va al internet. O sea, ya ahí no hay mucho que hacer. Sin embargo, el protocolo prevé ese tipo de situaciones. Vean que a nosotros nos ha pasado en audiencias con toda la gente ahí presente y que se va la luz en el edificio. Y entonces lo que tenemos que hacer es decirles, bueno, vamos a continuar, vamos a grabar la audiencia en la computadora y después la pasamos al escritorio virtual, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo diseñado de audio que se llama el SIGAO, que es donde supuestamente se tienen que grabar las audiencias. Pero por si acaso, uno siempre trata de tomar otra grabación ya sea en el mismo equipo de portátil o de alguna otra manera, a veces hasta en el mismo teléfono. Entonces siempre es bueno tener un respaldo por aquello, de que se vaya la luz. Entonces, bueno, eso pasa en audiencias presenciales. Con más razón en audiencias virtuales, es más la posibilidad de que sucedan cosas, ¿verdad? De que se caiga el sistema. Y bueno, si definitivamente el internet se desconecta y pasan 5, 10, 15 minutos y ya no hay forma que reconecte, ¿verdad? A pesar de los intentos, pues tendrá que suspenderse la audiencia y volverla a señalar. ¿Ok? Déjenme ver qué más. Y bueno, tener todos los documentos a mano. Es importante recordarles que las personas que declaran, entiéndase, testigos, peritos o con las personas que rinden declaración de parte, en principio ellos no pueden tener ningún documento a mano. Más bien es prohibido que tengan documentos a mano. Entonces, más bien, la idea de que la cámara, tal y como señala el protocolo, que más bien que se les observe tanto a ellos, no solo del cuello para arriba, digamos, como me observan ustedes a mí, incluso sería como que estuviera un poco más lejano para que ustedes observaran mis manos, ¿ah? Para así asegurarse uno un poco de que no estoy manipulando, como por ejemplo, yo ahorita tengo un teléfono celular en la mano, entonces yo podría estar haciendo 2 cosas a la vez, viendo la pantalla y recibiendo instrucciones en el teléfono. Entonces, en este momento ustedes ven el teléfono mío. Solo por el reflejo de los lentes que se ve ahí nada más. Pero sí, exactamente. Se ve un reflejo, pero no es como tan nítido como para decir está observando un teléfono, ¿verdad? Entonces, bien podría ser que el testigo estuviera recibiendo instrucciones. Entonces, es recomendable que entonces a la hora de hacer la toma, se vea digamos, de la cintura para arriba. Entonces, incluso que uno le dice, bueno, que en esa mesa en que usted está ubicado, se observen sus manos, que no tenga dispositivos a la mano, no tenga documentos en la mano. Y bueno, lo que se está haciendo, ¿eh? Lo que ya se hizo en esta primera audiencia de prueba,
fue pedirle desde el principio que se supone que si está respetando lo que se dice, que la computadora está pegada a la pared, ¿verdad? Y con eso está viendo el resto de la habitación. Sin embargo, se le está pidiendo, por ejemplo, muestre las salidas. Entonces, ya uno dice, mira, ya está la puerta, esa es la única puerta de acceso, muestre el resto de la habitación. Entonces ya se ve ambas esquinas. Y con eso, de alguna manera, uno se garantiza que está solo en la habitación y por ejemplo, uno lo podría decir, vea, esa puerta de acceso, ciérreme esa única puerta de acceso, por favor. Entonces ya, bueno, la persona ya se levanta, cierra la puerta y ya se lo vuelve a pedir, bueno, otra vez, muéstreme para arriba, muéstreme hacia su regazo para garantizar que no tenga documentos o dispositivos electrónicos en la mano. Incluso, yendo un poco más delgado, hasta podría pedírsele que se quite el reloj. Muéstreme su reloj. Si uno ve que es un smartwatch, hasta le podría decir, por favor, quite su reloj y sáquelo de su habitación. Yo creo que ya hay que, con tal de asegurar la transparencia, creo que uno tiene que ser un poquito más exigente en las cosas que les pide. Vamos a ver quién más tengo por ahí. Jaime Rivera, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué consejo nos da? La mía, bueno, sí, tenía que ver, era como medio militar, porque también era como, como que el testigo enseñara las manos, pero más que todo se me vino la otra idea de que, bueno, viendo la audiencia anterior, la de Isabelita, digamos que el testigo, que si el testigo y el abogado están en, digamos, en la misma habitación y, bueno, comparten el mismo usuario, como que el testigo esté más cerca de la cámara y el abogado se encuentre atrás, pero que ambos estén visibles. Entonces, de esa manera, digamos, el abogado no está como, no se esconde así, muy vivillo por detrás de la cámara y le hace señas, sino que está ahí visible y también está visible el testigo. Y como el testigo está de espaldas del abogado, no hay como alguna manera de hacerle gestos o alguna cosa así. Sí, yo te iba a preguntar eso. Por ejemplo, Jaime, usted, si a usted le tocara dirigir la audiencia, ¿usted qué preferiría? ¿Que el abogado esté con la persona que declara ubicada atrás para así poder controlarlos a los dos o que estén en lugares independientes? Bueno, partiendo de esa recomendación que yo hice, yo preferiría que estuvieran como en la misma habitación para poder hacer ese protocolo, pues. Ujú. Sí, claro. Ya, yo me imagino que ya un grupo de abogados asociados, ¿verdad? Que sean 2, 3 abogados, cada uno va a tener una función. Entonces, uno va a estar dedicado al interrogatorio y los otros van a estar dándole seguimiento y de repente hasta pasándole instrucciones a los testigos que faltan, ¿verdad? Por pasar, ¿verdad? Pero eso lo hacen en forma presencial o en forma virtual. Y créanme que el asunto no es tan sencillo. Yo sé que a ustedes ya a algunos les ha tocado ir a cuestiones de consultorios, pero normalmente uno está en la oficina y entonces uno les dice a los testigos, bueno, pasen y se juramentan y ya uno los juramenta y dicen, esperen afuera, no se comuniquen entre ustedes y pasa el primer testigo y ya le dice, por favor, retírese. Y bueno, ya y le dicen, le advierte que no hable con los demás. No obstante, en muchos casos, y eso lo hace por control, que los testigos de la parte contraria lleguen y le advierten a uno, vea, es que el testigo que salió se está comunicando. Entonces ya no tiene que salir de la oficina y ver qué es lo que está pasando. Realmente es muy difícil porque en las películas parece que es muy bonito y en materia penal hay una oficina de testigos y los tienen aparte y hay alguien que los controla y hay el guardia de juicio. En el caso de uno casi que es, como dicen, es doña Zoila, uno tiene que hacer casi todo. Y la persona auxiliar que le ayuda a uno, lo ayuda pero con la grabación. Entonces en realidad no hay nadie vigilando a los testigos. En la vida real, en los juicios de nosotros del día a día,
antes del COVID, no hay nadie que esté vigilando a los testigos. Entonces, siempre es posible que haya alguna filtración de lo que ya uno dijo y que eventualmente podría servir para que el otro testigo lo confirme, lo desmienta, ¿verdad? Entonces, hay que tener siempre esos cuidados. Profe, Sí, imagínese, eso cuando yo serví de testigo, imagínese, eso hace como 8 años más o menos, ¿verdad? Y yo no sé si, ya ni me acuerdo si estaba el WhatsApp, pero yo me puedo pensar ahora, digamos, por ejemplo, todos estos compañeritos que yo tengo, o sea, casi pueden escribir sin ver, o sea, son tan ágiles, y yo digo, un abogado que tenga un teléfono por ejemplo, entre las piernas, que no tenga, por ejemplo, como Isabelita que estaba en el escritorio, ella tiene ahí un teléfono, ya es la testigo que llegó después, ella le escribiera, pues si es tan ágil para escribir sin ver, ahí le puede dar instrucciones, es que eso es tan... Yo diría que tuvieran hasta visible los teléfonos móviles y apagados, ¿verdad? Como una manera, bueno, a menos que sea por ahí donde tiene la comunicación. Pero si es a través de la computadora, que los móviles estén apagados y que los muestren apagados, porque ahora estaba yo pensando, ahora que se está hablando de eso, que en realidad, digamos, para estos muchachos, ahora cuando salgan ya para ejercer, de escribir un mensaje no necesitan ni volver a ver, o sea, casi que pueden engañar fácilmente. Conste, no les estoy diciendo que engañen, ¿verdad? Jamás, ninguno de ellos. Joshua, ¿usted qué se le ocurre, don Joshua? ¿Usted qué tips me puede pasar usted? Voy, profe, ¿me escucha bien, sí? Lo escucho súper bien. Oye. Cuénteme. Y bueno, más que todo, como lo más general, así ya ha sido comentado, pero bueno, a mí un poco más saliéndose de lo ordinario, de lo que ya se ha comentado, se me ocurriría que, bueno, si no van a hacer tantas, digamos, sesiones, por ejemplo, por semana, programadas virtualmente, podría adquirirse, lo que se me ocurre, una cámara 360. Digamos que el Poder Judicial adquiera una serie, una cantidad, porque se entiende que no todo el mundo va a tener una cámara de estas capacidades en su casa. Entonces, puede ser que se facilite una serie, una cantidad limitada, tal vez 10, y que se trasladen por vía mensajería, correos de Costa Rica, tal vez. Que la persona, por ejemplo, el abogado defensor, el que esté en sala con el imputado, tal vez, se comprometa mediante un consentimiento a hacerse responsable de ese dispositivo que se le va a facilitar para la sesión como tal. Entonces, que se emplee esta cámara 360 que va a monitorear en la totalidad del entorno de la sala en la que se lleve esta sesión, porque me parece que es como la más indicada para monitorear como tal todo el entorno en el que se desarrolle. Porque si es con solo una serie, digo yo, una cámara o dos, se va a limitar el espacio que va a cubrir. Entonces existe una vulnerabilidad del resto del entorno. Me parece que el facilitar ese tipo de dispositivos es como más conveniente para así poder controlar en sí todo el lugar, acaparar más espacio y limitar la capacidad de trampa, digamos, de este tipo de fallos. Después, bueno, se me ocurre que por lo general el Internet tiende a ser un poco inestable, muy variable respecto a situaciones climatológicas o dependientes. Bueno, si es del Wi-Fi, se puede depender de la electricidad o así. Entonces, también propondría que no se dependa de un solo canal de comunicación, digamos, lo que viene a ser Internet mediante la plataforma que se vaya a emplear, no sé, Zoom o lo que sea, que también se requiere que sea cifrada de extremo a extremo. Por ejemplo, esta Zoom, que por lo menos en el papel se garantiza ese cifrado de que es como invulnerable, aunque tenga servidores en otro país y tal, pero bueno, por lo menos en el papel se garantiza ese cifrado de extremo a extremo. Entonces, que aparte de esa plataforma,
sea cual sea que se emplee, también se utilice, por ejemplo, simultáneamente la vía de telecomunicación. Porque bien, en caso de un apagón o una situación en la que el internet se caiga, por lo menos se mantiene, en teoría, esa comunicación vía telefónica para poder dar recomendaciones o dar lineamientos como, o sea, que no se pierda en sí la totalidad de la comunicación de extremo a extremo. Es como lo ideal, para que por lo menos se conserve, aunque sea de alguna forma, esa comunicación para dar indicaciones, para dar, no sé, para comunicar por lo menos el proceder respecto a esta interrupción. Y más o menos eso sería por ahí. Ok, esto que dice Joshua es muy importante. Nosotros estamos pidiéndoles a las partes que nos den un correo y que nos den el número de teléfono para coordinar y hacer pruebas antes de las audiencias. Esto nos ha dado muy buen resultado y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Como les digo, solo hay un caso que definitivamente no se logró. La persona tiene que tener esos dos medios. Por ejemplo, si el equipo fijo que tiene en la casa se le va el internet de la casa, bueno, uno podría acudir inmediatamente al medio alternativo, que es el celular, que tiene otro sistema, ¿verdad? De repente tiene otro sistema de internet. Entonces, podría recurrir a cualquiera de los dos. Eso sí, no podría tener los dos al mismo tiempo encendidos porque se distorsiona el sonido. Entonces, uno inmediatamente se da cuenta. Uno le dice, usted tiene su celular por ahí cerca, lo tiene, por favor desconéctelo porque está causando distorsión. Pero incluso si hay dos personas que están participando en una audiencia y las dos están muy cercanas, también hay interferencia, lo que llaman feedback o algo así por el estilo. Entonces, eso causa interferencia. Pero sí es muy bueno este asunto de tener varios medios alternativos de comunicación. Alguien nos decía a propósito del clima y de las cuestiones que podrían afectar una audiencia, que ojalá que las audiencias se programen para mañana, porque cuando llueve, sobre todo cuando hay rayería y como muy fuerte, como que hay distorsión y a veces con más frecuencia se cae la red, ¿verdad? Yo no sé si eso estará científicamente demostrado, pero pareciera que sí se afecta más las comunicaciones en las tardes. En la mañana, yo no sé si hay menos gente conectada también que en la tarde y que hay ciertas horas que se satura más la red. Entonces, como tratar de coordinar que las audiencias se hagan a la hora en que menos tránsito hay en Internet. ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Ustedes saben cuáles son las horas en que se satura más el sistema? Las tardes, profe, tal vez después del almuerzo y antes de, tal vez las 5 de la tarde o por ahí. Sí. Siempre coinciden mucho con los que son los almuerzos, como dice Josh, porque tal vez la gente que trabaja está en la hora de almuerzo y saturan las redes. Y tarde noches se satura mucho la red. Ok. Sí, entonces pareciera que la mañana son horas de menos saturación. Sí, correcto, la mañana sería lo más recomendable. Ok. Ojo que todo esto, que así como hace como 6 o 7 semanas empezamos con la locura de hacer esto virtual, hay muchas cosas que desconocemos y que entonces también queremos hacer como un manual de buenas prácticas, ¿verdad? Con los consejos que ustedes nos están dando y con cosas que vayan surgiendo en las audiencias, ¿verdad? Y créanme que al final de cuentas esto puede ser muy útil. Entonces, les agradezco que me sigan dando consejos. Vamos a ver. Hey, Pablo, ¿usted está por ahí? ¿O nada más me puso ahí el nombre para que lo vea? Yo creo que Paula anda en la sesión de café. Paula. Bueno, vamos a ver a alguien más que pudiera estar por aquí. Camila. Hola, profe. Hola, Profe, Camila. perdón, Bueno, perdón, vamos a ir primero. Paula Sí, me Paula, dijo vamos que a tenía darle. el internet muy malo. Ok. Vamos a ir primero a Camila.
Bueno, yo Usted hizo propuse, como 5 sugerencias muy buenas. Vamos a ver, Camila, por favor, no las expone. sí, la primera es que la persona, ya sea perito, testigo o parte, mire directamente a la cámara todo el tiempo, es decir, que no se esté desviando hacia la pared o hacia otras personas. La segunda es que, no sé si el eco se escuche mucho, pero que las personas tengan el micrófono encendido para evitar que terceras personas les digan qué tienen que decir. La tercera es advertirle a los testigos, partes y peritos que prescindan de la utilización de material escrito o de hojas para rendir sus declaraciones. La cuarta es que la persona juzgadora esté como atenta o vigilando que la persona no tenga expresiones faciales o movimientos oculares que indiquen que esté leyendo en la pantalla o en alguna otra parte. Y la última es advertirle a los testigos, partes y peritos que permanezcan frente a la cámara todo el tiempo. Muy bien. Estas son cosas, es parte de lo que se está tratando de advertir y se les hace toda una serie de indicaciones, ¿verdad? A los testigos cuando van a iniciar. Y bueno, como les decía, en cuanto a la tercera, es totalmente prohibido la utilización de material escrito, ¿ah? Entonces, desde el principio hay que decirles, tanto presencial como cuando hay audiencias virtuales, ¿verdad? Que más bien alejen sus documentos. Y esta sí, yo no sé, la dos que nos dice Camila, más bien, sí, tal vez sería muy bueno que tuvieran el micrófono encendido, obviamente cuando están declarando, como para ver si alguien les está, dando indicaciones. Pero cuando no están declarando, sí se les pide que a todos los demás participantes que más bien silencien los micrófonos, porque si no, sí causa interferencia. Entonces, digamos, ustedes lo han visto aquí mismo, ¿verdad? Cuando estamos nosotros y 2 o 3 empiezan ahí, dejan eso encendido y ojalá uno con el tele prendido y otro con con música de fondo y todo, entonces sí se empieza a ir mucha distorsión. Entonces, en principio uno sí les pide a todos que más bien silencien y que únicamente el que esté declarando, que en todo momento mantenga el micrófono encendido. Hermano, ¿ibas a agregar algo? Hacer una pregunta más que todo. Profe, ¿las audiencias las manejan con audífonos o sin audífonos? Porque eso es un factor como importante para el sonido de fondo. Bueno, hemos tenido de las dos cosas. Hubo un abogado que sí utilizó audífonos, ¿ah? Pero eran audífonos con alambre. Entonces, y además que les aseguro que él es cero tecnológico y bueno, y además era el abogado. Entonces, lo manejó y obviamente sí tuvo muy buena calidad de sonido. El asunto es que a veces se le olvidaba acercarse el micrófono. Entonces, uno tenía que estarle recordando que se acercara el micrófono para que se le pudiera oír, ¿ah? Pero sí, la calidad puede aumentar con el uso de audífonos, si lo saben utilizar, ¿verdad? Ok. El asunto es que tampoco podríamos exigírselos a todas las partes, ¿verdad? Es más, incluso, ven, en estos días dicen que en San Ramón están totalmente agotadas las cámaras webcam, y que con esto de la pandemia, la mayoría de los lugares se quedaron sin cámaras. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cómo les voy a exigir yo que la tengan, verdad? Entonces, por lo menos a las partes, a los abogados uno les dice, y a las partes que no las tienen, entonces uno les dice, bueno, conéctese con el teléfono, ¿verdad? Pero evidentemente creo que es preferible que se conecten a un equipo fijo, ¿verdad? Creo que de repente en internet en casa puede tener mejor señal que un teléfono móvil. Vamos a ver, Valeria, ¿usted está por ahí? Hola, profe. Bueno, Valeria yo, o Valeria la otra. Bueno, vamos a ir a las dos Valerias. Me parece que la otra también estaba por ahí. Empecemos. Sí, yo creo que sí, por eso le digo.
Valeria Barrantes. Profe, en realidad yo no vengo a contarle nada innovador porque, o sea, no fue como que me dio mucho, ¿verdad? Pero yo también, una de las cosas que planteé, y de hecho creo que fue como lo más útil lo que dije, también lo mencioné Denise, que fue enviar documentos como de identificación, etcétera, escaneados, porque, o sea, me parece, bueno, no sé, yo me ponía a pensar como en casos como, no sé, como que hayan gemelos o algo así. Entonces, digamos, yo sí pienso que, digamos, las cámaras, a pesar de que o sea, tienen que ver como todo el entorno, por ejemplo, cuando Isabel estaba con las 2 personas, se necesita ver con la cara de las personas que van a hablar, entonces tal vez pedirle a esta persona a la hora de identificarla, bueno, que se acerque y, o sea, como de una forma, no sé, o sea, yo sé que es como poco probable exigir una cierta resolución por las condiciones del internet y cámaras, etcétera, pero al menos como poder tener el documento de identidad para compararlos. Que previo a la audiencia que lo suban al escritorio virtual, que envíen las cédulas de los testigos. Que se escanee, ajá, que se envíe, incluso el carnet del abogado, digamos, que se escanee el documento como que para que usted tenga como una clara visión pues, de la cara de la persona. Igual cuando la persona se identifica, por ejemplo, en la audiencia que usted nos mostró con Isabel, o sea, yo pienso como que sería más conveniente que la persona al identificarse se acerque a la cámara y que usted pueda, o sea, verle bien el rostro, porque me pareció como que le saludaron muy de largo. O sea, lo pudo Entonces, o sea, puede que... ¿Ah? Que lo pude haber identificado por la panza. Tal vez sí. O digamos, lo que digo es como que hay personas que aparecen demasiado, entonces, digamos, si usted no las está viendo muy bien, pues puede confundirlas. Sí. O sea, le voy a poner un ejemplo, digamos, mi mamá y yo de cerca somos un poquito diferentes, pero si usted nos ve a las 2 a 1 metro, 2 metros de distancia, nos ve sumamente similares. Sí. Entonces, o sea, todo puede pasar. Nosotros al principio habíamos incluido en el protocolo que la persona encargada de organizar la reunión, o sea, uno mismo, las técnicas judiciales que nos ayudan, que hicieran, que ingresaran al registro civil y ahí hay un estudio de cuenta celular donde se observa la fotografía y la firma de la persona. Lo que pasa es que en algún momento, o sea, eso sirve para juzgados que no tienen tanta carga de trabajo, pero pensar eso para juzgados cobratorios de asignarles esa otra función extra es muchísimo trabajo. Entonces al final no nos dieron mucha pelota. Sin embargo, ahí quedó una disposición que dice que, bueno, que en caso de duda en cuanto a la identidad de las personas, el juez o el tribunal puede conectarse con el registro civil y verificar si la identidad es de la persona que está declarando, ¿verdad? Entonces, sí lo dejamos como una norma, como optativo esa investigación extra en registro civil, porque nosotros sí tenemos una conexión con el registro y sí estamos autorizados eventualmente para ingresar. Pero me parece bien esto de que incluso antes de previo a la audiencia se escaneen los documentos y se suban al escritorio virtual. Profe, otra de las cosas que, bueno, es que, o sea, creo que, no sé honestamente cómo lo están manejando, porque sé poco de esto, pero como saber dónde van a estar las personas, es decir, o sea, si yo voy a estar desde mi casa, entonces como que usted tenga, no sé, mi ubicación, por decirlo así. Bueno, o sea, eso me parece, no sé, me parece como que no sobraría para nada. Sí, vamos a ver, uno parte del principio de buena fe en cuanto a todo mundo, y uno sí parte del protocolo es preguntarles dónde se ubican, tanto en el recinto físico en que están, entonces ya ellos nos dicen, bueno, no, yo estoy en mi lugar de trabajo, pero estoy en una oficina aparte, y bueno, ya nos muestran toda la habitación. Y también preguntarles dónde se ubica su casa o centro comercial o donde estén. Porque eso es importante por un asunto de que después, por ejemplo, se desconecten
y que después digan, no, es que yo tuve un problema de internet en la zona de San Ramón. Y resulta que ellos estaban declarando desde Grecia, ¿verdad? Entonces sí se les está preguntando bajo fe de juramento, que sí, siempre se les juramenta antes de que inicien a declarar, y que digan, vea, yo estoy en este momento situado en mi casa de habitación, situada en San Ramón Centros, 200 metros al sur de los tribunales de justicia, por ejemplo. Entonces, eso tienen que decirlo en la cámara y queda grabado, como para un asunto de verificación. De lo que me dice Valeria Barrantes, incluso sería interesante, pero ya también es un hilar un poco delgado el asunto de que enciendan sus teléfonos y que le compartan la ubicación tipo Waze, ¿verdad? Como para ver si efectivamente, o sea, yo pienso que eso podría hacerlo uno en caso de duda, de que uno diga, no, este carajo me está mintiendo. Dice que él está muy largo el abogado y puede ser que esté como el cuarto de la par, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, hágame un favor, compártame, prenda su celular y compártame su ubicación. Entonces, bueno, no sé qué te parece eso, Valeria. Sí, profe, es que a mí me parece, digamos, o sea, yo al menos yo lo solicitaría porque yo soy muy mal pensada, entonces, o sea, no partiría de la buena fe, creo que lo pondría como un requisito. Y Sí. igual, digamos, esto supongo que ya lo hacen porque es como algo lógico, pero de aclarar las partes que se necesita, que se hable fuerte y claro, y que de lo contrario, digamos, van a tener que repetir, no sé, sus versiones o declaraciones o porque, digamos, la idea es que todas las partes se escuchen bien y no quede interpretación, digamos, como que una parte esté cortada, digamos, como pasa aquí en clases, digamos, en mi casa de internet es muy malo, entonces a veces como que se me da una parte de la clase y cuando vuelvo van hablando de otra cosa, entonces como, o sea, no dejar que eso quede como una laguna en la que alguna de las partes pueda confundirse o interpretar mal la situación. Ok, correcto. Sí, bueno, eso se les advierte y digamos, y en el sistema de sonido que tiene el Poder Judicial, se va viendo como un medidor de grabación. Entonces, si hablan muy quedito, se levantan las barritas muy poquito. Si gritan, suben hasta el 100%. Entonces, uno siempre está el auxiliar que está en el equipo de grabación, él mismo le va diciendo, no, licenciado, no se oye la voz, está hablando muy quedito. Entonces ya uno le dice a la parte, vea, licenciado, hable más fuerte, por favor, acérquese más al micrófono, ¿ah? O revise su equipo a ver qué es lo que está sucediendo. Porque sí, efectivamente, la grabación tiene que quedar nítidamente grabada, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién más está por acá. Paula, ya no sé si lo logró o del todo. Que dice Paula que tiene pésimo internet. Entonces, si en algún momento pudieras y querés participar, lo puedes hacer. Y si no, vamos a ver, ¿quién más tenemos acá? Dunier, que no ha participado. Dunier, ¿qué tiene que decirnos usted al respecto? Dunier a la 1. Dunier a las 2. Quedó ausente, Dunier. ¿Quién sabe para dónde se nos fue, Dunier? Fabián, ¿usted está por ahí? Profe, Dunir tiene mal internet. Ok. Fabián. Fabián. Profe, posiblemente también tenga mal internet. Es que, digamos, acá por donde nosotros vivimos está súper malo y está lloviendo mucho, muchísima rayería. Ok, bueno, Entonces, está pues, bien. Vamos a ver. ¿Se escucha? Casey. Sí, profe. Dame un Adelante. momentito. Está bien. Apenas esté lista, nos dice usted cuáles son sus recomendaciones. Ahora sí, profe. Bueno, en general creo que ya abarcaron bastante, pero tal vez como tener cuidado con por ejemplo, que la persona tenga una computadora
enfrente, aparte del dispositivo que está utilizando para la llamada. Entonces eso puede facilitar como que tenga material de apoyo y demás. Entonces, en general eso, que las personas se mantengan igual viendo la cámara en todo momento, que se pueda mostrar lo que tiene alrededor para que de igual manera no utilice ningún tipo de material ni nada que le pueda ayudar en la declaración. Ok, vamos a ver. Ignacio, a mí me parece que el famoso Ignacio es como muy tecnológico. Sí, profesor, yo tengo ¿Qué curiosidades nos puede compartir usted? Sí, no, yo solo tengo 2 recomendaciones. Bueno, pues que en el caso de declaraciones de parte, de testigo, de peritos, pues acompañado de lo que ya se ha dicho, pues buscar la manera de asegurarse que el declarante en la videollamada esté haciéndolo pues libremente, sin ningún tipo de coacción. Y respecto a la parte del examen y al contraexamen de los que declaran, yo creo que también debe garantizarse que muchas veces las declaraciones que ellos dan no solo son verbales, sino que a veces el testigo puede mostrar mediante el lenguaje no verbal, como gestos o recreaciones, digamos, una versión de los hechos, quizá no solo con palabras. Entonces, muchas veces quizá yo diría que podría presentarse algún problema en las videollamadas, en esta parte de los gestos y recreaciones que un testigo pueda dar. Sí, lo ideal sería que todo quedara grabado, ¿verdad? Pero no solo en audio, sino en video. El Departamento de Tecnología de la Información está trabajando en eso. Ellos lo que aducen es un problema de capacidad del sistema para almacenar toda esa información. Sin embargo, en otras materias como penal y contencioso, sí están guardando audio y video. Entonces, creo que es una injusticia con las demás materias, ¿verdad? Que no nos lo permitan, ¿verdad? Como les digo, nosotros por aparte, a pesar de que el protocolo dice que solo quedará grabado en audio, nosotros estamos grabando también, bueno, no utilizamos Zoom, utilizamos una plataforma que se llama Teams, que es muy similar. Entonces, uno igual advierte que se está grabando y queda un respaldo también en la plataforma Teams. Es así con audio y con video. Esa es muy pesada, como para incluso como para estar compartiendo. Como lo hemos visto aquí en clase, de repente lo que uno tiene que hacer es tirar un link a Google Drive o alguna cosa así, siendo que además las audiencias son públicas. Entonces, ciertamente la gente no quiere que los problemas de uno se ventilen a nivel nacional o internacional, pero desde que son públicas las audiencias, cualquiera podría ver el video, ¿verdad? Entonces sí es recomendable que se tengan en cuenta todos esos detalles. Yo no sé si alguien quiere agregar algo, Nazaret, que hoy ha hablado poco, o alguno de los demás compañeros que quiera agregar algo más. Profe, yo lo había pensado era en realidad que se podía poner detrás del imputado en la pared, digamos, como una cámara que grabe la otra cámara que lo está grabando a él de frente. Entonces así se evitan puntos ciegos, pero a grandes rasgos era básicamente todo lo que han dicho. Ok. Bueno, eso, vamos a dejar el tema aquí de las audiencias virtuales y María Fernanda, por ahí está María Fernanda. María Fernanda, ¿qué se me había hecho usted? Hola, profe, aquí he estado. Aquí he estado todo el tiempo. Siempre, profe. Yo creo que usted cada rato se va como a cocinar o a hacer algo, no sé, o a comer. No, que va. Bueno, a comer sí. A tomarse un tequila o del que trajo de México para el profesor y que nunca me hizo llegar la botella. Profe, ya me lo acabé. ¿Ve? Qué egoísta. Para la próxima. Eso quedará constando ahí en la calificación final. Para la próxima. Bueno, María Fernanda, cuéntenos, ¿qué se le ocurre a usted adicional a lo que han dicho los compañeros o quiere profundizar en alguna de las ideas que han dicho los compañeros?
Bueno, profe, yo realmente creo que la virtualización de las audiencias en materia civil está muy bien, sin embargo no lo veo así en materia penal. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que se me ocurren para las audiencias civiles, bueno, por el contrario de muchos compañeros, yo sí creo en la buena fe. Entonces, creería que tanto las personas que quieren justiciar un asunto en específico como quienes van a colaborar para ello deben tener la buena fe presente, y así también hay que recordarle a las personas que digamos, si, si manipulan la información de alguna manera, por ejemplo, como con el falso testimonio, tienen consecuencias jurídicas severas, por ejemplo, pueden incurrir en un delito. En cuanto al uso de, de cámaras o micrófonos, creo que sí es importante tener una cantidad adecuada de cámaras que graben en audio y en video. Sin embargo, creo que también hay que tomar en cuenta las circunstancias de cada caso y de cada persona. Y pues básicamente eso sería. Ok, ve, en el chat del grupo les compartí un artículo que habla de procesos judiciales a distancias de este señor Jordi Nieva Fenol. Creo que él es español, no sé de qué lugar de España, pero sí, él sí está a favor, digamos, de las, y incluso, bueno, habla de la, que el país tiene que seguir adelante y que, bueno, que una medida efectible es la aceleración de procesos judiciales a distancia. Habla de que en estos momentos él cree en que es necesario, en cierta forma, recuperar la escritura en detrimento de la oralidad, ¿verdad? También habla que es muy difícil sacar información útil de un testigo. Él, de cierta manera, dice que como que creer tanto en el testigo, hay que tenerle como mucho cuidado, ¿verdad? Dice que, al igual que digamos que lo piensa mucha gente, en materia penal, las reglas son totalmente diferentes, ¿verdad? E incluso lo que está en juego es totalmente diferente. En materia penal lo que está en juego es de la libertad de una persona, ¿verdad? En materia civil lo que está en juego es el patrimonio de las personas, que no deja de ser importante, pero que evidentemente entre la libertad de la persona y el patrimonio de una persona hay grandes diferencias, ¿verdad? Entonces él sí dice que los interrogatorios tienen mucha más relevancia en procesos penales, siendo que además muchas veces es la única prueba para demostrar esto. En materia civil, pues normalmente hay varios medios de prueba y es posible acudir a eso, ¿verdad? Entonces él habla, ¿verdad?, que de la necesidad de adaptar los procesos judiciales, moderando el uso de la prueba testimonial. Y dice que no deben ser definitivas que no deberían ser definitivas las pruebas testimoniales en materia civil. Bueno, ahí les dejo el artículo para que lo lean. Ahora, vamos a pasar a otro tema durante unos minutos. Vamos a dejar este tema ya de las audiencias virtuales. Ya después, cuando tenga un manual de buenas prácticas, en su momento se los haré llegar. Y vamos a pasar a uno de los últimos temas que vamos a ver en el curso, que es precisamente el tema de los procesos no contenciosos. Todo lo que hemos visto hasta este momento, llámese procesos ordinarios, procesos sumarios, procesos de ejecución, procesos monitorios, tercerías y algunas otras cosas, estos procesos normalmente hay contención, ¿no? Hay una parte que desea algo y lo pretende frente a otra persona que no quiere cumplir con eso, ¿verdad? Sin embargo, hay una parte del código que se llama procesos no contenciosos. Porque en principio no hay pleito con otra persona. Simplemente se quiere dar legalidad a un acto. Entonces el 177 nos dice, bueno, no sé si Germán, ¿usted tendrá el código ahí a mano? Profe, justo ahorita no, pero podría buscarlo.
¿Pero lo tienes cerca o tiene que salir por... No, internet. Ok, entonces busques el artículo 177 del Código Procesal Civil. Ok, listo. Deiner, ¿usted nos oye? Deiner. Veo como que está intentando ahí acomodarse, pero... Bueno, entonces... Listo, profe. Dice, Listo. lo leo. Entonces, lea por favor el 177. Se observarán las disposiciones establecidas en este título cuando la ley exija autorizar, homologar o controlar la legalidad de determinados actos jurídicos o comunicar mediante intervención del tribunal, opciones u otros actos de voluntad y no existe otro procedimiento establecido. Por este procedimiento se tramitarán 1. El pago por consignación. 2. El deslinde y demarcación de linderos. 3. La declaratoria de ausencia o la muerte presunta. Y 4. Cualquier otro estipulado en la ley. Ok, entre esos otros, cualquier otro estipulado en la ley, yo por ejemplo en la plataforma les puse el caso de la localización de derechos indebidos, ¿verdad? Que no voy a entrar a analizarlo porque posiblemente la próxima semana lo conversamos. Y se les va a asignar dentro de lo que se les asigna esta semana y bueno, mañana les voy a distribuir algunos procesos no contenciosos y les voy a asignar a varias personas que investiguen sobre cada uno de esos procesos. Les decía, por ejemplo, que también está el cambio de nombre, ¿verdad? Que es un acto que en principio le interesa, ¿verdad? Es a la persona que le pusieron desde pequeñito un nombre que no le gustó o que por alguna razón todo el mundo le llama de otra manera. Entonces, a efecto de llegado cierta edad, dice, bueno, yo ya no quiero que me llamen, sobre todo antes se acostumbraba mucho, no sé cuántos de ustedes fueron tan afortunados, el segundo nombre era el Día del Santo. Entonces, si nació en el Día de San Miguel, se llamaban Carlos Miguel algo, ¿eh? O María de la Trinidad algo, ¿eh? O Denise de la Concepción, y así, mucha gente tiene de segundo o tercer nombre, porque también hasta eso eran como exageraditos y le ponían a uno como 3 o 4 nombres, porque entonces uno tenía que tener el nombre del abuelo paterno, el nombre del abuelo materno, y si a eso le sumaba el santo y el nombre que le querían poner a uno, entonces era como muchas cosas que uno llevaba arrastradas. Entonces llegaba a cierta edad, y entonces usted decía, no, yo la verdad es que quiero que me llamen como todo el mundo me conoce, y todo el mundo me conoce como Eduardo, y en el registro aparezco como Carlos, y entonces quiero hacerme ese cambio. Pero bueno, no es solo que el juzgado le diga a uno, usted se va a llamar diferente. El asunto es que en todos los registros oficiales tienen que mandársela a consignar, ¿verdad? La existencia de ese cambio de nombre para que en todos sus títulos, en todas sus cosas, ¿verdad? De repente, porque ustedes están buscando un trabajo y resulta que en todos los títulos dice Eduardo González Mora y a usted todo el mundo lo conoce como Carlos y hasta así su nombre, cambio de nombre y aparece como Carlos, entonces, bueno, pues en todos los registros oficiales usted debería tener ese cambio, ¿verdad? Ahí consignado. Entonces, bueno, está la localización de derechos indivisos, que es cuando varias personas son copropietarias de un bien y ya quieren dejar de ser copropietarios, bueno, hay un procedimiento para hacerlo. La información posesoria, cuando alguien es dueño de un terreno y sin embargo ese terreno no está inscrito y quiere que entonces que ese terreno ya registralmente se le asigne una matrícula, ¿no? Está también lo del asunto que, bueno, ahora lo regula un poco el Código de Familia, que antes se hablaba de la insanía, que era un procedimiento no contencioso donde se le nombraba un tutor o una persona que no era, que se decía que era incapaz. Bueno, ahora hay toda una ley de garantías, ¿verdad? Para las personas, es como una especie de salvaguarda, ¿verdad? Para personas que requieren algún tipo de ayuda. Entonces, bueno, eso está regulado ahora en el Código de Familia. Y esas por decirle algunas, ¿verdad? Más estas que precisamente consigna el código, el pago por consignación, el deslinde, la demarcación de linderos, la declaratoria de ausencia o muerte presunta,
Que, dicho sea de paso, ¿verdad? Este es el trámite procesal. Sin embargo, las normas de fondo se encuentran en el Código Civil. Eso se los digo para los que se les asigne hacer la investigación sobre esos temas. Ahora, Germán, usted nos puede leer el 178 del procedimiento. Claro que sí, profe. El 178 dice, procedimiento. 178.1. Solicitud y audiencia inicial. El procedimiento se iniciará por gestión del interesado, quien acompañará los documentos necesarios indicando las normas legales aplicables. Cuando fuera necesario dar audiencia a alguna persona o institución, se le conferirá un plazo de 3 días. 178.2. Efectos de la oposición. Si antes de dictarse la resolución final surgiera oposición fundada, el tribunal suspenderá el procedimiento, remitirá al opositor a la vía ordinaria y le prevendrá de la presentación del respectivo proceso de conocimiento dentro del plazo de un mes. Si la oposición fuera infundada o el opositor no presentara la demanda dentro del mes, el tribunal continuará el procedimiento hasta su conclusión. En ambos supuestos, el opositor será condenado al pago de las costas causadas con la oposición. 178,3. Efectos de la oposición en supuestos especiales. Las reglas de la disposición anterior en cuanto se prevé la remisión inmediata al proceso contencioso no se aplicarán a la declaración de ausencia, a la presunción de muerte ni a los procesos respecto a los cuales la ley establezca un trámite especial. Ok, muchas gracias, Germán. Entonces, vean que estas son las disposiciones generales para lo que se denomina procesos no contenciosos. Les recomiendo que todos se lean los artículos 179, 180, 181 y 182. Y bueno, con más razón, a los que van a hacer exposición, pues tendrán no solo que haberlos leído, sino que buscar las normas de fondo que acompañan a estos trámites, porque para la próxima semana tendrán que hacernos una de breve exposición y vamos a hacer una discusión sobre esos trámites que en principio son no contenciosos y que en algunos casos terminan siendo contenciosos. Mañana les voy a mandar a sus correos a quienes tienen que hacer cada una de esas exposiciones. ¿Tienen dudas hasta este momento? ¿O quieren hacer algún aporte adicional? Don Danilo, que se nos unió un poquito tarde hoy, ¿quiere decir algo sobre lo que usted investigó? Profe, yo abro una sugerencia, nada más por... Sí, Gisela. Pero después de Danilo, ¿no? Sí. Ahorita. Danilo, ¿me oye? Danilo está conectado, pero yo creo que no nos oye. Debe estar... Ahora sí, profesor, ¿me escucha? Ok, sí, don Danilo, ¿qué pasó? Usted está hablando respecto a las audiencias virtuales. Sí, señor. Bueno, yo estoy investigando, me leí un reglamento que hay por ahí y estuve, digamos, yo no soy muy creativo para esas cosas, tampoco conozco mucho de tecnología, sin embargo yo llamé a una gente de una radio, amigos, y les pregunté, porque la eficiencia que yo vi en la reunión anterior, después de que leí el reglamento también, yo dije, bueno, ahí hablan de una cámara. Yo inclusive pensé, de repente es mejor tener 2 cámaras en una sala. Usted puede tener una mejor panorámica de todo el ámbito de la sala. Usualmente aquí en Costa Rica las oficinas no son tan grandes, entonces de repente un par de cámaras le dan todo el panorama a usted. Después, yo no sé cómo logró usted, profesor, comprenderle al señor que habló, señor que estaba sentado ahí en la oficina de Isabel Rodríguez. Yo no le entendí nada al señor. Entonces, bueno, en realidad no dijo mucho. Lo único que dijo... Y lo que dijo no se le entendió. Sí, que el testigo era el hijo de él y entonces dio las calidades del testigo, ¿verdad? Que entonces... sí. Yo hice la consulta a un muchacho que trabaja en la radio, que él es locutor, él tiene muchos años de andar en eso, y ya le digo, yo no soy conocedor de eso, para nada.
y le pregunté cómo se puede resolver ese problema. Me dice, bueno, y le pregunté qué tipos de micrófonos se podrían utilizar para que haya más claridad en una exposición. Y entonces él me dijo que cualquier micrófono multimedia, es decir, cualquier micrófono de un teléfono celular puede servir. Entonces yo le expliqué las circunstancias en las que se dio la conversación. Le digo, el señor estaba a varios metros de distancia de donde estaba el micrófono. Me dice, es que entonces se puede resolver si aproximan, si tienen 1, 2 o hasta 3 micrófonos, o con 2 micrófonos que se le aproximen a las personas para que puedan tener más claridad a la hora de expresar las cosas y se le pueda entender mejor. Eso es más, eso es lo que yo podría sugerir y recomendar. Ya le digo, yo, profesor, yo soy bastante ignorante y bastante mal manejador en el manejo, en el uso de tecnología. Sinceramente lo admito, porque no. Sí, muchas gracias, don Danilo. Efectivamente, en el caso de ese señor, sí, en realidad es que como él no rendía declaración, sino que simplemente fue una pregunta que se le hizo para aclarar un aspecto de las calidades del testigo, por eso fue que no se insistió mucho en que se levantara, además que a mí me dio como congoja hacerlo levantarse el asiento, solo por eso, ¿verdad? Pero si él hubiera tenido que declarar, sí, efectivamente se le hubiera tenido que exigir que se sentara en donde estaba Isabelita y se le hubiera dicho que a ella que se retirara y se fuera más atrás, que se ubicara en otro asiento y para que ella se observara atrás. Y sí, también eso se soluciona con el uso de micrófonos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso lo podemos hacer nosotros en salas de juicio, tenemos varios micrófonos, ¿verdad? En el caso de ellos que están en oficinas particulares, o les acerca la computadora, o les acerca el teléfono, o les pide a ellos que se acerquen a donde está situado el dispositivo, ¿verdad? Porque sobre todo ahora que estamos iniciando con esto, no le podemos exigir a la gente que tenga las tecnologías que uno quisiera. Yo creo que en el futuro, ¿verdad? Y espero que sea un futuro no muy lejano, ya toda la gente está equipada. Vean, digamos, no sé a ustedes cómo les terminó de ir con, bueno, lo que llevamos del curso y con otros cursos, ciertamente hemos tenido problemas, pero no son tanto de dispositivos. Casi siempre el problema se da con el internet, que en algunas zonas es muy malo. A mis hijos les están dando clases virtuales también. Y de ahí al principio, que casi todos, ¿verdad? Ni siquiera los profesores tenían idea de cómo darle las clases a los niños pequeños. Imagínense que a ellos como darles instrucciones de cómo usar teléfonos y cosas, ¿verdad? De al principio pues se les complicaba mucho. Después de 2 meses vienen la práctica que tienen para meterse a las clases por Zoom, ellos solitos se meten, ya solitos graban los videos que les exigen hacer y los suben a las plataformas. Eso, y bueno, y hemos tenido que ir equipándonos hasta con webcams y todo el asunto, porque ya les están exigiendo, ¿verdad? Que necesitan verlos en clase, ¿verdad? Que no es suficiente con oírlos, sino que necesitan verlos en clase, ¿verdad? Y bueno, a mi hija incluso le hicieron un examen en línea, le activaron el examen a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana le estaban retirando el examen, ¿verdad? Así con las respuestas que tenía. Ella tenía que haberlo mandado antes de las 10 de la mañana. Entonces, siento que en poco tiempo y a partir de esta experiencia el país va a avanzar mucho y todas las entidades van a tener que hacer un gran esfuerzo por mejorar el acceso a la tecnología. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguien más? Sí. Yo quería... Vea, esta investigación que usted está proponiendo sería para la otra semana. Ay, sí, ¿por qué? Dígame que están con muchos exámenes, no es que ya terminan con el examen de procesal penal. Vea, tenemos el examen de administrativo el 29 y tenemos exposición el 2. Usted sería el 1 de junio, ¿verdad? La clase. Sí. Entonces nos queda como encajonados, Dios. Es que era administrativo, qué montón de materia es, profe, y es el primer examen prácticamente que vamos a tener en línea. Entonces, ¿por qué no nos da oportunidad de la próxima semana? Bueno, vean a ver, o sea, traten de adelantarlo porque el asunto es que el 8 de junio
tenemos examen. Entonces ya sería de examen y exposición. Entonces, lo que voy a dejar es la posibilidad abierta, ¿verdad?, de que lo entreguen hasta el primero, pero por lo menos, ¿verdad?, léanse las normas de lo que se les está asignando para que por lo menos podamos hacer un conversatorio, ¿ok? Ya el asunto de subirlo ahí para que quede como evidencia, les voy a dejar el plazo más abierto. Pero sí tienen por lo menos que leerse las normas, averiguar en qué consiste, por lo menos para hacerlo tipo conversatorio. ¿Estamos? Está bien, así sí, es que llevamos una investigación como más profunda, es la que no nos da como mucho chance, pro. Sí. Pero gracias. Bueno, igual los temas son muy cortos. No crean que hay muchísimo sobre presunción de muerte, ni muchísimo sobre presunción o sea, sobre de cambio de nombre. O sea, en realidad no hay mucho. Pero bueno, en atención a esas circunstancias que ustedes me dicen, entonces vamos a dejar el plazo abierto hasta el 1 de junio para que lo suban a la plataforma. Pero sí tendrán que haber leído algo para efectos de hacer un conversatorio. ¿Estamos? Sí, señor. Pero es Y una bueno, pregunta. Sí, Germán. ¿Cómo va a realizar usted la evaluación? ¿Qué sistema tiene pensado utilizar? Bueno, si lo hiciera en línea el examen, el asunto es que tendría que hacerlo como de marcar con X y con un tiempo muy corto y que ustedes lo llenen y que lo manden, ¿verdad? Sin embargo, de lo que observé en el examen de mi hija, que está en 6º grado, perfectamente pueden pasar la información, otros compañeros o ella a los otros compañeros. Entonces, si ustedes están en un chat, sería como muy fácil como que todos se compartieran las respuestas. Entonces, pero bueno, no lo descarto, esa es una posibilidad, de hacerles algo en línea. Lo otro es como dejarles un examen con varias preguntas de respuesta no tan corta como de una palabra, pero sí como de casitos pequeños, ¿verdad? Y dárselos a 1 hora y decirles, bueno, se los entrego, se los voy a mandar a mediodía para que lo entreguen antes de las 9 de la noche, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Hay otros que les ponen casos más complejos y les dan más días, ¿verdad? Pero igual, recuérdense que una evaluación no, por lo menos yo sí tengo claro que no demuestra lo que un estudiante sabe o no sabe, ¿verdad? Tengo que hacerlo porque a mí el programa de la carrera me exige que les haga evaluaciones. No debería ser algo que los desvele. Mira, Nancy apareció. Nancy, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Profe, es Sí. que cada rato se me va el internet, entonces ahora puedo volver a entrar. Bueno, Nancy, ¿alguna sugerencia suya para el examen, para que hacerles un examen en línea y que ustedes no me copien? ¿Qué me recomienda, Nancy? No sé, podría ser dejarlo para varios días. Como una semana, ¿le parece Sí, una suficiente? semana, unos 8 días, sí. Ajá. Bueno, muy útil la sugerencia de Nancy. Entonces, como les digo, no se preocupen tanto por eso, ¿ok? Ya, igual voy a pensar las posibilidades. La próxima semana espero ya haberlo definido y tranquilos, ¿ok? Nos vemos de hoy en 8. Muchas profe. la clase aquí porque ya la garganta no me da. Profesores, ¿van a subir la clase de hoy? ¿La van a subir? Ignacio, Hola, Germán, va. No, yo. Germán, ¿quién es el Ignacio grabó encargado la hoy clase. de la grabación? Es que Ignacio la graba y la sube a YouTube, entonces queda mejor. Eso, porque queda muy bien ahí, queda muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, nos manda entonces ahí el vínculo. Claro, ahorita se los envío. Bueno, muchas gracias a todas y todos y Feliz cualquier cumpleaños, duda que Nachito. tengan me lo hacen ver por WhatsApp o por cualquier otro medio. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches.